Bienvenidos a Pulso Político, amigos televidentes. Los saluda Carlos Rabascal. En este domingo 2 de septiembre estamos grabando 31 de agosto, día viernes. El tema que vamos a tratar el día de hoy tiene que ver con las elecciones del 2013, febrero 17 del 2013. En estos últimos días, en estas últimas semanas realmente, ha existido un boom, ha existido una gran polémica acerca de la organización del proceso electoral. El Consejo Nacional Electoral en plena revisión y verificación del 100% de las firmas para ver qué movimientos y organizaciones políticas terminan calificándose para participar en el proceso electoral. Pero mientras este requisito de carácter administrativo se da en el Consejo Nacional Electoral, ya se comienzan a mover las distintas fichas en el tablero político electoral ecuatoriano. Y así ya tenemos un presidente de la República que lo más probable es que corra por la reelección. Tenemos ya también ubicaciones de tendencias políticas, la derecha con varios candidatos, o el centro hacia la derecha con varios candidatos, como tenemos a Guillermo Lasso, a Lucio Gutiérrez y a Álvaro Noboa, que creo que quiere seguir el ejemplo de Abraham Lincoln. No sé si llega a ser presidente, pero en todo caso es perseverante. Y por otro lado también tenemos la presencia de este grupo de izquierda que de una u otra manera estuvo cercano al gobierno y que hoy está distante al gobierno y que reclama una reivindicación de las libertades y de la democracia. En ese grupo tenemos a Alberto Acosta, tenemos a Salvador Quispe, tenemos a Paul Carrasco y me está escapando uno, Gustavo Larrea, Lenín Hurtado, Gustavo Larrea, que hoy viernes o el día de ayer, no recuerdo exactamente, decidió declinar su precandidatura, sin embargo se mantiene al interior de la agrupación. ¿Quién tiene las mayores opciones para la presidencia de la República? Es lo que vamos a analizar el día de hoy. Pero también, por cierto, estas elecciones traen algo muy particular. ¿Realmente esta oposición política está tratando de correr para tener una opción para la presidencia de la República? ¿O está tratando de establecer una prioridad distinta a la presidencia de la República y está enfocando todos sus dardos a conformar una mayoría en la Asamblea Nacional? Para analizar estos temas, veamos a quienes hemos invitado. Hernán Reyes, licenciado en Sociología y Ciencias Políticas, Master of Arts en Género y Desarrollo, doctor en curso en Estudios Culturales Latinoamericanos. Santiago Pérez, Máster en Antropología Política, investigador de Estudios Sociales y Opinión Pública, director de Santiago Pérez Investigaciones y Estudios. Paulina Recalde, socióloga con especialidad en Ciencias Políticas, analista política, directora de encuestadora Perfiles de Opinión. Fausto Camacho, expresidente del Consejo Nacional Electoral, magíster en Gobernabilidad y Elecciones, experto en temas electorales. Ahí están nuestros invitados y quiero agradecerles. Fausto Camacho, muchas gracias. Paulina Recalde, muchas gracias. Santiago Pérez, muchas gracias. Sé que vienes corriendo del aeropuerto para el programa. Y Hernán Reyes, como siempre, tú ya eres de casa. Muchas gracias por estar acá en Pulso Político. Quiero comenzar con las damas. ¿Le parece? ¿Me da licencia? Como debe ser. Como debe ser. Como debe de ser. Paulina Recalde, antes de entrar al video que nos ha preparado Carlos Andrés Núñez, quisiera preguntar, ¿qué de nuevo nos trae estas elecciones? ¿Hay un juego de tendencias políticas, ideológicas o simplemente hay empresas electorales como lo tuvimos en el pasado? Bueno, estas elecciones tienen algunos elementos novedosos, ¿no? Un primero, el tener un presidente candidato presentándose a la reelección, eso es un elemento inédito en nuestro país. Un siguiente que es el que suponíamos que era el momento de la reinscripción o de la refundación del sistema y de los partidos y organizaciones políticas. Luego es un momento en el que el oficialismo está corriendo por primera vez con oposición tanto hacia la derecha como hacia la izquierda. O sea, dentro de su misma tendencia, ya vemos así. Sí, una oposición hacia la derecha y hacia la izquierda, que no es una situación que había tenido en procesos anteriores, excepto el de la consulta popular. Estos elementos son evidentemente los que marcan un momento inédito para las elecciones que correremos en el próximo año, sin contar además con esta distritalización del país, el hecho de que tendremos un número mayor de asambleístas y esto configurará una nueva situación en relación del Poder Ejecutivo con el Legislativo. Gracias, Paulina. Ahora sí, veamos entonces lo que nos ha preparado Carlos Andrés Núñez y de regreso comenzamos a desarrollar este análisis.
De cara a las elecciones del 2013, varios nombres han comenzado a sonar en la escena política nacional. Mientras el presidente Rafael Correa se perfila como la opción por el oficialismo, según se ha dicho de no encontrar otro candidato, de los sectores de derecha, el banquero Guillermo Lasso ha emprendido desde hace varios meses una especie de posicionamiento mediático. El problema es que es banquero, segundo que estuvo colaborando con Maguad en ese entonces, y tercero que realmente el pueblo necesita gente que le dé soluciones a él mismo, o sea que tenga un discurso que sea más de tipo popular, no populero. Hay dos que está claro, Rafael Correa por un lado y Guillermo Lasso por otro, ¿no? Son cuasi seguros de dos organizaciones, la una archirreconocida, la otra por reconocerse. Sin embargo, desde la derecha también ha anunciado su precandidatura el empresario Álvaro Noboa. De candidatizarse, este sería su quinto intento por llegar a la presidencia. Álvaro Noboa no creo que tenga ahora la más mínima posibilidad. Si antes tuvo 10 votos, hoy tendrá 3 votos. Pero sectores que se consideran de izquierda también han mostrado sus pretensiones electorales. Contando con exfuncionarios del actual gobierno, movimientos indígenas y otras organizaciones sociales, han dicho tener la capacidad de hacer frente al movimiento país. La población que yo creo que va a decidir está más en el centro a centroizquierda, ¿ya? Porque por varias razones. La más importante, yo creo que sigue habiendo la idea de que ese es el sector que está en posibilidad de ofrecer alternativas políticas. Pese a ello, algunos consideran que será muy difícil consolidar un candidato común de izquierda. La gente que está en la izquierda, muy dividida, demasiado dividida. Son 5 grupos y con algunas personas que con un deseo ferviente pues va a romper esa unidad. Y aunque estuviera unida, no tiene la plata suficiente para la campaña. De ahí que los especialistas señalan que es necesario tomar en cuenta la estrategia del gobierno. Bueno, lo que es notorio es que parte de la estrategia de Rafael Correa es pasar en la primera vuelta, para no complicarse, digamos, ¿no? Si no pasa en la primera vuelta, cualquier cosa puede pasar en Ecuador, hay muchas sorpresas. Pues es en la Asamblea Nacional donde para muchos se hará contrapeso político en el ejercer democrático. La estrategia busca obtener el máximo de mayoría para la Asamblea Nacional, ganar el máximo de asambleístas, y el gobierno tiene muchas ventajas para eso, ¿no? Primero, el haber pasado este sistema de Hunt, del escrutinio, por el cual el grupo mayoritario, el que tiene más votos, capta casi todos los votos y las minorías quedan en poquísimo posibilidades de obtener uno, ¿no? Asambleístas, yo creo que ahí sí van a tener una defección de muchos escaños y no van a tener la mayoría suficiente. Pero otros actores políticos también buscan espacio. Fabricio Correa, hermano del presidente, ha creado un movimiento político. Tampoco se descarta la participación del exmandatario Lucio Gutiérrez e incluso el también expresidente Abdalá Bucaram ha manifestado su intención de candidatizarse. Estamos en una incertidumbre que, por cierto, no le hace bien a la democracia, puesto que los ciudadanos no saben exactamente ni quién es quién ni cuántos van a ser. Y en medio de ese ambiente previo a la campaña electoral, lo que se deja ver para muchos es la falta de liderazgo y de propuestas claras. Desde hace 20 años como que votamos un poco por aquellos que surgen de la noche a la mañana, los outsiders, como dicen, que han habido en fechas anteriores y casi siempre con un desasosiego y con una desilusión del pueblo ecuatoriano cuando vota por ellos. Hoy no hay outsiders. Por ahora, solo queda esperar. Carlos Andrés Núñez, Pulso Político. Gracias, Carlos Andrés Núñez. Comienzo entonces ahora sí con Hernán Reyes. Hernán Reyes, Jorge León decía quién va a decidir en este proceso electoral o que podría decidir en este proceso electoral es el centro a la centroizquierda. Y por otro lado también dice que en este momento se está viendo falta de liderazgo y propuestas claras. ¿Esto significa que esto podría ser una ventaja para el presidente de la República en caso que decida lanzarse para la reelección? Gracias. Bueno, creo que van a ser unas elecciones donde van a primar algunas ideas fuerza alrededor de lo que van a significar el discurso, diría yo, de consolidación del gobierno, de su propuesta. El gobierno seguramente apuntará a la posición oficialista con el candidato seguramente Rafael Correa a la cabeza. Propenderá a vender la idea de la continuidad, a resaltar los logros que ha tenido. Y desde este punto de vista, yo no sé qué tan conveniente sea juzgar en términos ideológicos lo que va a ser la campaña. A mí me parece que va a haber grandes referentes. Uno es el papel del Estado.
y el nivel de eficiencia en el cumplimiento de lo que se ha ofrecido. No nos olvidemos que ya para las elecciones el gobierno estaría en el poder 6 años, es decir, estaría sujeto a interpelación y también estaría en manos de los opositores una información importante sobre qué ofreció y qué ha cumplido. Entonces me parece que es ese un elemento importante. No creo que ningún candidato de ninguna tendencia política o de ningún partido, para ser más específico, entre a la campaña blandiendo la bandera de que hay que desarmar o hay que debilitar al Estado nuevamente. Me parece que los logros y el avance que ha hecho el gobierno del presidente Correa en lo que es, sobre todo en materia de políticas sociales, está fuertemente ligado a esta venta de la idea de que el Estado ha vuelto a posicionarse, de que el Estado tiene el control de la economía y tiene el control del país nuevamente. Por supuesto, los opositores van a remarcar quizá algunos excesos, algunos desbordes de esta actuación del Estado. Quizá, yo digo, va a ser un proceso sumamente desideologizado, un proceso, yo diría, mucho más emocional, mucho más sensológico en el sentido de que más aún con este ambiente que se está viviendo previamente, que ha afectado ciertamente la credibilidad de todas las organizaciones políticas, incluyendo en alguna medida también Alianza País, va a empujar a que más fuertemente el electorado escoja entre personas y a rato los atributos o los rasgos personales, los rasgos de liderazgo, por ejemplo, que puedan ofrecer los candidatos o su pasado, su personalidad sin mancha, sin tacha, etcétera, sean elementos, diría yo, determinantes mucho más que pensar en términos ideológicos que va a haber hay una tendencia instalada, digamos, en la gente de centro izquierda y que por ahí saldría el candidato o por ahí estaría la pugna principal entre los candidatos. Pero sin perjuicio que exista una ausencia ideológica en esta campaña electoral y que el pueblo ecuatoriano escoja entre personas a raíz de esta falta de credibilidad que hay, algunas propuestas tendrán que tener los candidatos, es decir, alguna agenda tendrán que tener. ¿Y cuáles serían sobre esos temas que podría desarrollarse la campaña electoral? Yo diría son dos grandes temas. Uno, confianza. Y confianza es aplicable a confianza en las instituciones, a confianza en la economía. El otro gran tema es seguridad. Y están ligados, confianza y seguridad. Yo pienso que el elemento más fuerte, quizá a nivel discursivo, que el gobierno va a ofrecer, la candidatura oficialista va a ofrecer, es precisamente continuar con esta recuperación de cosas para el Ecuador. Volver a tener patria, volver a recuperar las instituciones, volver a tener Estado, etcétera, etcétera. Y creo que el tema de la seguridad, más allá, no me refiero solamente a la seguridad personal, no me refiero al tema vinculado con los índices de criminalidad en el país, sino seguridad de que estamos en un proceso que va a seguir adelante. Yo veo un momento radicalmente distinto del que el Ecuador vivió en las elecciones previas al 2006. Me parece que ahí más bien los candidatos batallaban por intentar ofrecer cosas nuevas al electorado. A mí me parece que hay bastante poco de nuevo que ofrecer de los candidatos. A mí me parece que una de las debilidades, por ejemplo, quizá del candidato, de la candidatura de izquierda que vaya a salir de la izquierda plurinacional, es que quizá tienen algunos elementos críticos, de cuestionamiento a lo que el gobierno no ha hecho. Pero me parece, por ejemplo, que tienen muy poco que ofrecer en términos de seguridad al electorado, de que ellos sí van a ser capaces de cumplir lo que el gobierno no ha hecho. A mí me parece que ahí hay un elemento de debilidad. En otros candidatos yo creo que su pasado político va a ser su gran enemigo en el momento en que se pongan ya a disputar en términos ya de pugilato verbal, porque yo creo que va a ser además una campaña con un tono muy alto quizá de ataques, insisto, ataques quizá personales. Ok, vamos a Santiago Pérez. Santiago Pérez, ¿coincides con Hernán Reyes en que va a existir una ausencia de ideología en la campaña electoral y que se va a elegir entre personas a quien le garantice la continuidad de un proceso de institucionalidad del país como fortaleza y consolidación de esta institucionalidad del país en lo que significa Estado ecuatoriano? Y por otro lado, ¿cuáles crees tú que serían los grandes temas a tratar? Hernán Reyes hablaba de seguridad y no solo se refería, creo, a la seguridad ciudadana, sino a la seguridad del proceso, sino también hablaba de la confianza en la economía y ahí tendría que ver también con el tema del desempleo. ¿Qué opinas tú? Bueno, primero que yo quisiera comentar que de los análisis que hemos escuchado, me parece que es inadecuado hacer un pronóstico electoral en este momento, decir que un tal o cual candidato va a tener un resultado determinado si faltan todavía
7 meses para las elecciones. Eso no es posible en este momento hacer un pronóstico del resultado electoral. Lo que deberíamos de hacer es un análisis del escenario actual de cara a las próximas elecciones, cómo parten los candidatos o los precandidatos con sus fortalezas y con sus debilidades. Yendo al punto central de las próximas elecciones, tal vez no sé cómo definir exactamente, pero probablemente uno de los ejes más importantes va a estar en continuidad o cambio. O tal vez también otra manera de decirlo es la continuidad del proceso de cambio o cambio con continuidad. Y creo que esa va a ser una reflexión que van a hacer los ecuatorianos a propósito de qué es lo que quieren para el próximo periodo gubernamental. Si quieren continuar con el mismo proceso, si quieren cambios dentro de ese mismo proceso, y creo que esa va a ser la señal más importante que van a dar los electores con su decisión. También me parece que por eso es anticipado decir, es inadecuado anticiparse a los resultados. Varios factores pueden, vamos a ver los datos dentro de un momento, supongo vamos a hacer referencia a eso. Sí, por supuesto que lo vamos a ver. Y sabemos que Rafael Correa está en este momento en un punto de partida muy bueno, puesto que tiene una intención de voto sólida, que está con bastante ventaja sobre sus posibles contrincantes. Sin embargo, esto podría cambiar debido a varios factores. En primer lugar, la economía. Si es que hay un problema en la economía, eso puede ocasionar una baja en el nivel de estado de ánimo y por lo tanto una baja en la calificación de las principales autoridades. Ese veo que es como un tema fundamental al que hay que seguirle la pista. Es el factor clave. El estado de la economía. En segundo lugar, algo típico del país, escándalos, crisis políticas y probablemente también catástrofes, ese tipo de cosas que no puedan ser adecuadamente gestionados, manejados y que puedan lesionar de alguna manera la imagen del gobierno, puesto que ese es el actor más importante en este momento. Hay otro elemento también, cansancio y apatía del ciudadano. A veces sin mayores razones el elector decide que quiere algo nuevo, alguien o algo nuevo, y eso es muy difícil de anticipar y pronosticar cuándo es que el elector se quiere mover hacia algo nuevo, que no sabemos en qué circunstancias se va a dar esto. Y finalmente también va a haber un balance sobre la calidad, la eficiencia, la calidad también del trabajo de los colaboradores del gobierno y la visión de si es que estos son lo suficientemente eficaces y transparentes y libres de corrupción. Eso también va a ser un juicio que van a someter los electores al gobierno para ratificarle o no su confianza. Gracias, Santiago Pérez. En el siguiente bloque vamos a ver cómo parten los candidatos y cuáles son las opciones que estos podrían tener, pero era importante conversar sobre la ambientación política en que comienza este proceso electoral o esta campaña política. Santiago Pérez dice, hay dos opciones, hay dos escenarios, dos caminos, los que quieren continuar con el proceso y los que quieren proponer un cambio a este proceso, es decir, una alternativa. En ese sentido, Paulina Recalde, ¿ve factible que los ecuatorianos apuntalen esas dos opciones o el tema pasa básicamente es por la credibilidad de alguien que dio un punto de quiebre a la institucionalidad del país? Bueno, yo creo que hay que analizar las circunstancias también teniendo como punto de entrada las candidaturas que tenemos, porque es sintomático del momento que estamos viviendo. De las precandidaturas. De las precandidaturas. Digo que es sintomático porque por un lado están la posible candidatura hacia la izquierda de varias de las organizaciones que no hay que perder de vista que estuvo originalmente acompañando el proceso actual. Que le queda incómoda la situación, yo estoy totalmente de acuerdo con Hernán, que le queda incómoda la situación porque buena parte de la agenda que esas organizaciones históricamente estuvieron promoviendo y estuvieron convocando a seguir, ha sido colocada justamente y ha sido recogida justamente en este gobierno. Varios de los cuestionamientos que tienen en este momento tienen que ver con el incumplimiento, entre comillas, de Montecristi o el incumplimiento, entre comillas, de la Constitución. Y eso para el electorado resulta muy difícil de leer, muy difícil de sentir. Es muy estrecho el límite cuando esa es la consigna. Si se quiere, se habla, por ejemplo, de alguna resistencia al modelo extractivista cuando se resiente, por ejemplo, de la actividad minera. Y eso nuevamente
tiene dificultades de llegar a un gran electorado, probablemente va a tener aceptación en grupos muy pequeños, pero no va a movilizar al gran electorado. Más aún que cuando esa política o estrategia extractivista ha apuntalado la economía a través de un gran gasto público, cuando hay carreteras, cuando hay un cambio a la matriz energética, cuando se ha recibido el bono de desarrollo urbano, cuando se ha recibido el bono de la vivienda. Es decir, el presidente de la República le ha acopado a ese sector de la izquierda muchos frentes. Con la respuesta que acabas de dar, Carlos, justamente tenemos el contrapeso a eso. Es decir, le resulta o le ha resultado hasta este momento muy fácil al presidente posicionar justamente lo que tú acabas de decir, como para bajar el nivel o el vigor de la propuesta de la otra izquierda. Estos dos elementos que he colocado hasta este momento son simplemente ejemplos para decir cuán estrecho le queda el margen a la otra izquierda para posicionar su propuesta o su agenda para las próximas elecciones. Pero no hay que perder de vista también que tenemos como una precandidatura también la de Guillermo Lasso, que vamos a coincidir con que lejos, distante está de la propuesta político-ideológica de este gobierno. Evidentemente no vamos a escuchar ni nos parecería sensato o coherente escuchar a un Guillermo Lasso hablando de fortalecer el Estado o de que el Estado esté por encima del mercado o de un Estado regulando la actividad de las instituciones financieras. Me parece evidente que no van a hacer estos sus preceptos y entonces, insisto, esto es una evidencia de que sí hay o habrá un segmento del electorado que sí puede estar resintiendo de la reforma institucional emprendida por este gobierno y del rol que está jugando, por ejemplo, el Estado en la economía y en su relación con varios de los poderes del país. Ahora, ya que dices esto, y antes de pasar a Fausto Camacho, Guillermo Lasso es el otro actor, el opuesto, en otro lado del plano cartesiano de la política ecuatoriana, ¿verdad? Sí. Y ya él habla de otro país, es posible, y comienza a ser un crítico en ciertos aspectos del modelo de desarrollo del país. Habla fundamentalmente del gasto público. Él dice, antes el gasto público representaba el 20 y pico % del Producto Interno Bruto, ahora representa el 43% del Producto Interno Bruto. Ahí va a estar la diferencia. El tema es, ¿cómo va a ser Guillermo Lasso para convencer a ese electorado que sí se ha beneficiado de ese enorme gasto público para que migre a esta propuesta de Guillermo Lasso, es decir, reducir el gasto público en relación al Producto Interno Bruto, lo cual también significa o hacer crecer más la economía o disminuir el gasto? Ahí viene otro elemento importante. Con la pregunta que tú señalas, Carlos, de cómo va a ser Guillermo Lasso para a ese electorado traerlo hacia acá, lo primero que se me ocurre decir es que hasta ahora los mayores cuestionamientos que hemos visto, o los más frecuentes cuestionamientos que hemos visto al gobierno actual, tienen casi siempre que ver con el carácter o la forma de manejar o el tipo de liderazgo del presidente Correa. Y muy escasamente son cuestionamientos a la gestión en general del gobierno. Por lo tanto, la frontera nuevamente vuelve a ser muy frágil. Es que vamos a tener una campaña en la que se exprese fundamentalmente los niveles de acuerdo o desacuerdo con la personalidad o el estilo de liderazgo del presidente Correa. ¿O es que vamos a estar insistiendo en ver una campaña en la que se le pida al presidente ser más tolerante, se le pida ser más flexible, se le pida confrontar menos? Lo cual es contra la natura de acuerdo a la personalidad de él. Ahora, sí, pero lo que quiero decir con esto es que si nosotros revisamos las cifras de 5 años atrás a este momento... El segundo bloque lo vamos a hacer. Hay muy pocas áreas en las que encontramos que en este momento haya disgusto de la población con la forma en la que este gobierno ha gestionado. Ahora, pero sin perjuicio de eso, y ahora sí voy a donde Fausto Camacho, se viene escuchando prácticamente desde el inicio del gobierno una crítica al gobierno. Excesivo gasto público, por un lado, y por otro lado, temas de corrupción y temas de concentración de poder. ¿Tú crees que eso terminaría afectando la credibilidad del presidente de la República en caso que se lance como candidato a la reelección, considerando que uno de los fuertes de esta campaña electoral va a ser la confianza, como decía Hernán Reyes? No, yo personalmente creo que afectará muy poco. El electorado se definirá más bien en función de en qué medida han sido satisfechas sus necesidades primarias, si cabe el término. Es decir, el conflicto específico que tenían en el confrontar el quehacer diario de la vida, en qué medida las políticas ejecutadas por el régimen del presidente Correa han logrado o no satisfacer, o han satisfecho mediana o poco o mucho esas posibilidades o esas condiciones de vida. Sin embargo, porque efectivamente yo creo que
que hay en ese ámbito bastante éxito en la gestión. Los elementos que realmente son más bien de contenido ideológico, del modelo, de los temas, bueno, tal vez uno que no es ideológico y que podría tener importante trascendencia sería el de corrupción. Sin embargo, hasta ahora tampoco, si bien se ha hablado en varios momentos, no han habido elementos que pudiesen significar una presencia sustancial de una política, digamos, contagiada de una acción de corrupción muy amplia. Ahora, te quiero hacer una precisión, te quiero pedir una precisión. ¿Pasa por la falta de credibilidad de quienes hablan de estos hechos o supuestos hechos de corrupción, o pasa por la alta credibilidad del presidente, que tiene ya una gran vacuna? Bueno, creo que son dos componentes que están en un mismo recipiente, si cabe el término, pero obviamente los dos inciden. Creo que por un lado es la alta credibilidad del presidente y por otro, lo que tú decías en un inicio, es decir, la baja credibilidad de quienes lideran estas propuestas, o de quienes hacen públicas esas propuestas, de quienes las proponen al electorado. Pero creo que hay otro elemento que vale la pena recuperar, lo que lo dijo al inicio Paulina, y es un escenario que lo vamos a vivir por primera vez. Es el escenario de la reelección presidencial, que antes nunca ha existido en el país. Y entonces ese escenario, creo que ese elemento del escenario también hay que tomarlo en consideración, pero combinado con otro que siendo ese probablemente positivo para quien se propone la reelección, en este caso, porque en otros casos podría ser negativo, ¿no es cierto?, es un escenario de una crisis de institucionalidad de la institucionalidad democrática, una crisis del sistema de partidos nunca antes vista. Yo no creo que haya habido un nivel tan profundo de crisis de esa parte de la institucionalidad, una afectación obviamente a la credibilidad de las propias instituciones rectoras del quehacer electoral, producto de los graves problemas que hoy han sido públicos desde hace un mes atrás, del tema de las afiliaciones, las adhesiones, efectivamente, que ha develado una realidad que estaba ahí desde mi punto de vista desde hace rato atrás. O sea, ahí estaba una práctica política de usurpar la identidad de los ecuatorianos. Creo que eso es un tema que no es de ahora, es un tema que viene de atrás. Y el tema del fortalecimiento de los partidos políticos es un tema que queda pendiente. Y que no, si bien parecía que podía empezar a surgir, y ya vamos a analizar por qué no se cayó al suelo inmediatamente. Señores, vamos a hacer una primera pausa y ya vemos y regresamos con lo que planteó Santiago Pérez. Analicemos cómo parten los potenciales precandidatos o candidatos a las elecciones de febrero del 2013. Venimos de inmediato. Estamos de vuelta, amigos televidentes, ya en Pulso Político en este domingo 2 de septiembre. Les recordamos que para analizar las opciones electorales para febrero del 2013 tenemos los siguientes invitados. Fausto Camacho, ex vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, no el actual, sino de la anterior administración. Paulina Recalde, hago la aclaración, cuidado, vayan a creer que usted está en el actual Consejo Nacional Electoral, no es que tenga nada de malo el actual Consejo Nacional Electoral, pero hay que hacer la aclaración. Paulina Recalde, de Perfiles de Opinión, Santiago Pérez, investigador de Santiago Ecuador. ¿Perdón? Opinión Pública Ecuador, y Hernán Reyes, politólogo y además catedrático. Bueno, señores, ahora sí, veamos cifras. Comienzo entonces, ¿por quién? Por la dama, evidentemente, Paulina Recalde. Por suerte soy la única encuestadora. Siempre me toca primero. Bueno, empiezo mencionando que es una medición realizada en Quito y Guayaquil, 619 encuestas. Esto nos da un margen de error de más o menos 4. Y los resultados que tenemos es 53% para Rafael Correa, mayor intención de voto en Quito, 14% para Guillermo Lasso, mayor intención de voto en cambio en Guayaquil, 14% dice que por ninguno de los candidatos propuestos, 7% para Álvaro Noboa, 5% para Alberto Acosta, 3% para Lucio Gutiérrez, 2% para Paco Moncayo y 1% para Fabricio Correa, Salvador Quispe, y el mismo porcentaje también no responde a la pregunta que le planteamos. Lucio Gutiérrez, ¿cuánto, perdón? Lucio Gutiérrez, 3%. Ok. El resto ya está en menos 2, ¿verdad? El resto está en menos 2, correcto. Ok, entonces nos quedamos ahí, Guayaquil y Quito, ¿no? Guayaquil y Quito. Vamos donde Santiago Pérez. Es una encuesta nacional aplicada el 18 de agosto. Fueron entrevistadas 2.180 personas en todo el país, en las provincias de la costa y de la sierra, tomando en cuenta la población tanto urbana como rural.
y el margen de error calculado es 2,08 para una confianza del 95%. Importante explicar también que de acuerdo con la metodología que nosotros hemos adoptado, hacemos el simulacro o la simulación de voto, entregándoles a las personas a quienes entrevistamos en sus hogares mayores de 16 años una papeleta ficticia, obviamente, porque todavía no tenemos candidatos oficiales, en las que incluimos a los siguientes candidatos: Fabricio Correa, Alberto Acosta, Abdalá Bucaram, Álvaro Noboa, Lucio Gutiérrez, Guillermo Lasso y Rafael Correa. En esta papeleta pusimos la foto del personaje, su nombre, y le pedimos a las personas que entrevistamos que den su voto. Hecha esa aclaración, vamos entonces a las cifras. El resultado total nacional para esta simulación electoral es Rafael Correa obtuvo el 44% de las menciones o de los votos en este simulacro. El 23% dice no he pensado, no he decidido todavía y por lo tanto no escogió a ninguno de los candidatos. Guillermo Lasso obtuvo el 8%, dijo quisiera que venga alguien nuevo sin mencionar un nombre específico, el 5%, votaría nulo, anularía mi papeleta, el 4%, Lucio Gutiérrez tuvo el 4%, Álvaro Noboa 3%, Abdalá Bucaram 2%, Alberto Acosta 2%, Fabricio Correa menos del 1%. Eso es entonces la situación en cuanto a un porcentaje global total en el que también incluimos a estas personas que dicen que no han pensado, que no han decidido. Aunque no es todavía el momento de hacer una proyección, puesto que estamos hablando todavía de una intención de voto débil en cierta medida, si convertimos eso en voto válido, tendríamos que Rafael Correa tendría, según este juego, no es del pronóstico de lo que va a obtener en votación, pero en este cálculo un 67% de la votación válida, Guillermo Lasso el 13%, Lucio Gutiérrez 6%, Álvaro Noboa 4%, Abdalá Bucaram 3%, haciendo este cálculo de voto válido. Recordemos a la audiencia qué es voto válido. Voto válido es sacar del cálculo a los votos blancos y a los votos nulos y hacer un cálculo solamente sobre los válidos, es decir, las personas que se pronuncian de votar por un candidato específico. Okay. ¿Sí? Y última mención a un dato importante: antes de aplicar la simulación de voto, también les preguntamos a las personas si con respecto a las próximas elecciones ya sabe y ya tiene decidido por quién votar o está indeciso. Dice que ya sabe por quién va a votar el 54% de los entrevistados y que todavía está indeciso el 44%. Hay una decisión más fuerte, principalmente en la costa urbana. En la ciudad de Guayaquil, un 74% dijeron que ya sabían por quién van a votar. La indecisión, o el otro factor del otro lado, es mucho mayor en la sierra, principalmente en la ciudad de Quito, donde un 50% de los entrevistados en Quito dijeron que están indecisos. Okay. Paremos ahí entonces para comenzar el análisis. Solo una precisión de Paulina. Esta diferencia entre los resultados de tu investigación del 53% para Rafael Correa y la de Santiago Pérez del 44%, ¿tiene que ver con que tu encuesta es a nivel de Quito y Guayaquil y la de Santiago Pérez a nivel nacional? Sí, por supuesto. Hay que recordar que cuando tenemos los resultados de las votaciones en elecciones pasadas, encontramos que a nivel país hay matices. Hay, por ejemplo, sectores de Sierra Central, hay sectores de la Amazonía que no votaron necesariamente por el oficialismo, como sí sucedió en el resto de provincias. Quito y Guayaquil en este momento hay que recordar además que son dos ciudades que manifiestan cifras positivas de aceptación de gestión del presidente y también de credibilidad. Entonces hay que mostrar la diferencia en el área geográfica de la encuesta aplicada por Santiago y la encuesta aplicada por Perfiles de Opinión. El área geográfica explica la diferencia. Ok, ahora, otra precisión para ya pasar a Hernán Reyes y a Fausto Camacho es este alto porcentaje de que no han decidido, ya sabe por quién votar, 54%, indecisos 44%, es un porcentaje elevado. Y si lo comparo con el tema es no voy a votar por nadie todavía porque no he decidido el voto, 23% en la encuesta de Santiago Pérez, ¿guarda relación al histórico de esta misma época en el inicio de una campaña electoral? No es inusual, puesto que a estas alturas de las campañas anteriores teníamos un grado de indecisión mucho mayor. Ahora lo que tenemos... Ahora tenemos un mayor grado de indecisión que se explica en buena medida que tenemos un candidato que parte con una base sólida, Rafael Correa, y buena parte de los que dicen que están decididos a votar por Rafael Correa. Entonces tiene un punto de partida con una base sólida, con un voto duro. Ahora,
sin perjuicio que el 44% indecisos es un porcentaje todavía elevado. Hernán Reyes, estas son las cifras para el análisis. A ver, varias cosas. Primero, estamos todavía casi 6 meses, ¿no es cierto?, de las elecciones. 5 y medio. 5 y medio, para ser más exacto. Así es. Creo que las encuestas, estas encuestas y seguramente otras que se estén haciendo, no van a variar mucho. Hay una diferencia, por lo que veo, aproximadamente, al menos en sectores más urbanos haciendo estas aclaraciones en términos de dónde fueron realizadas las encuestas, entre 40 y 50 puntos de diferencia entre la intención de voto del candidato Correa para la reelección, cuando se decida hacerlo, y el candidato que le sigue, que estaría siendo Guillermo Lasso. Yo veo entendible el segundo lugar. A mí me llama mucho la atención esa diferencia, ese margen. Es una brecha bastante grande. A mí me parece, y en eso coincido con Santiago, que salvo inconvenientes muy fuertes, muy graves, y por la época que vivimos y por yo diría inclusive la dinámica que estamos viviendo a nivel electoral, se va a pasar muy rápido el tiempo. A mí me parece que de aquí hasta febrero del 2013 estamos a la vuelta de la esquina. Y me parece muy difícil, evidentemente, con esto no estoy diciendo que esa va a ser la diferencia en febrero, me parece muy difícil que haya tendencias inusuales y crezca desmesuradamente una tendencia o baje desmesuradamente la intención de voto por la reelección del presidente Correa. Segunda cosa, creo que es entendible el segundo lugar, dado el nivel de gasto, un gasto enorme que ha hecho, una campaña bastante inteligente de entrar, yo diría casi ahí sí como a un outsider. Yo no soy político, yo quiero el país, yo quiero otro país, quiero a mi gente, quiero a mis hijos, etcétera, que ha sido el discurso que ha manejado primeramente como puerta de entrada Guillermo Lasso, antes de entrar en el escenario propiamente político electoral y prácticamente decir con la afiliación al movimiento creo que va a ser candidato. Me parece. Ahora, habría que mirar cuál es el nivel de crecimiento que tiene, porque yo veía encuestas anteriores, el nivel de visibilización que tuvo él, posicionado como imagen, fue muy rápido, también creció muy rápidamente en los meses anteriores. Ahora se habla de intención de voto, que yo creo que es otro tipo predispone otro tipo de actitud, ¿no es cierto?, de parte del encuestado. Me parece que habría que ver, no creo que que haya demasiado margen para que crezca, porque me parece que va a haber niveles de crecimiento importantes de los otros candidatos, y ahí voy a los que se estarían disputando, digamos, el tercer y cuarto lugar, que serían Lucio Gutiérrez y Álvaro Noboa. Me parece que hay un voto rural, que creo que no está contemplado, digamos, en las encuestas que acá se han mencionado, que podría... donde Lucio Gutiérrez tiene ciertas fortalezas. Exactamente, que podría tender, digamos, hacia un nivel invisible todavía de la votación por Lucio Gutiérrez. Yo creo que toda la Amazonía y sectores rurales del país, incluyendo sectores de la sierra, hay un voto oculto para los números que se han dado acá, que favorecería a Lucio Gutiérrez y que haría que crezca. Creo que Álvaro Noboa, a diferencia de lo que pensaba el economista Rodríguez, que le escuchamos en el reportaje que se hizo, creo que también mantendrá un nivel, yo no diría importante, pero entrará en estos tres candidatos que se van a disputar el segundo, el tercer y el cuarto lugar. Yo sigo insistiendo que la candidatura proveniente de la izquierda no creo que tenga posibilidades de disputar el nivel de crecimiento que tienen las otras tres. Me parece que no hubo una candidatura de lo que en algún momento se denominó centro plural, que hubiera podido abarcar del centro a la izquierda y que, por ejemplo, deja fuera de contienda me parece un partido como Ruptura, por ejemplo, o me parece un candidato que también forma parte de los potenciales candidatos, como el general Paco Moncayo. Que no está considerado. Que no está considerado, yo lo veo muy difícil que pase a engrosar filas de la izquierda plurinacional. Me parece que más bien se quedaron... Ya se afilió. A Ruptura. A Ruptura, exactamente, pero no de la izquierda plurinacional. Yo creo que es un andarivel de centro bastante... Yo diría que apuntará, eso sí, a la asamblea. No creo que apunte a la presidencia. Entonces, yo creo que van a cambiar las cosas porque van a competir estos tres candidatos que están en segundo, tercer y cuarto lugar, y eso va a hacer
que haya cambios importantes, diría yo, en los próximos meses cuando se echen a correr encuestas. Ahora, hecho ese análisis de Hernán Reyes, Fausto Camacho, de todas maneras, este porcentaje que habla tanto Paulina de que no votaría por ningún candidato porque todavía no ha decidido, que es un 14%, y que a nivel nacional representa un 23%, y que los indecisos representan en su totalidad 44%, ¿hacia dónde podrían migrar? Porque, vamos, o sea, el que está convencido de este proceso ya es un voto duro. Ese es un voto duro, el que está convencido de ese proceso y se refleja en este 44% o en este 53%. Pero el que dice ante este proceso que ha sido radical y que ha sido con una hemorragia de velocidad, dice, no, yo todavía no he decidido el voto. ¿Qué podría estar esperando este candidato frente a todas estas opciones? Bueno, seguramente que se aclare un poco más el panorama electoral desde el punto de vista de que avance el tiempo, que no será mucho tiempo, un par de meses. En octubre tendremos la convocatoria y ahí tendremos un panorama bastante más configurado y sabremos exactamente cuántos y cuáles son los candidatos. Eso probablemente le permitirá a ese sector ir tomando definiciones. Pero de manera general, no sé si tanto tiempo atrás como ahora, 5 meses y medio de la fecha de las elecciones, pero al menos en los últimos semanas o el último mes de las elecciones, generalmente los indecisos terminan decidiéndose, a menos que hayan hechos particularmente, digamos... que induzcan una decisión anticipada. Sí, ¿no es cierto? O que rompan efectivamente con un proceso, se definen conforme ya está decidida la otra parte de la sociedad que ha tomado una decisión. Eso suele suceder. Creo que hoy es demasiado tiempo antes como para decir que en exactamente los mismos términos se va a definir. Pero lo que dice Hernán es bastante cierto. No va a ser tampoco muy diferente seguramente. Habrá que ver qué pasa si es que va o no a existir algún candidato de los que realmente aparecerían como nuevos. No sé si es que quedarán calificados algunos de los movimientos que podrían auspiciar candidaturas que antes no han estado realmente en la arena política, más allá de que no les veo a ninguno de estos que se han mencionado con alguna posibilidad de cuajar, pero son esos elementos los que hace falta que se definan para ir configurando mejor ese panorama. Gracias, Fausto Camacho. Voy a donde Santiago Pérez. Santiago Pérez, la misma pregunta, o sea, ¿qué haría que estos indecisos del 44% que tú has mencionado y que Paulina en la encuesta en Guayaquil y Quito habla de 14% y tú hablas del 23%, ¿qué haría de que esta gente o estos ciudadanos no le den el aval a Rafael Correa y que le den el aval a cualquier otro de los candidatos que están en este abanico de opciones? Sí, pero ese 23% se va a repartir entre las distintas candidaturas y es más probable que, en la primera vuelta, que cumpla más o menos las dos reglas. La primera es seguir más o menos cómo va la tendencia y se van a ir en la misma velocidad en la que está enmarcándose la tendencia hacia uno u otro determinado candidato, y también más o menos en la proporción en la que es la intención de voto de los que actualmente ya están decididos. Cuando yo dije que mencioné que en este momento, según el voto válido, Rafael Correa tendría cerca del 67% de los votos válidos. Yo lo que quería decir es que ese es un escenario de partida, es decir, es posible que, y eso dice el escenario actualmente, que Rafael Correa pueda lograr este reto impresionante de lograr una victoria en una sola vuelta. Sin embargo, todavía no se puede decir que eso es lo que va a pasar. Decimos, nuevamente repetimos, ese es un escenario probable de partida al inicio de la campaña electoral, puesto que estamos en una etapa preelectoral. Sin embargo, Rafael Correa también tiene un reto enorme. Él tiene el gran reto de obtener más votos y un mayor porcentaje de la votación obtenida en la elección del año 2009, porque si no cumple esa meta de obtener más votos y en un mayor porcentaje, su objetivo de lograr empujar a un bloque mayoritario en la Asamblea no se va a cumplir. Él necesita tener más votación para endosar esa votación a los asambleístas, y ese es un reto dificilísimo y grande de alcanzar. Sí veo también que la candidatura de Guillermo Lasso ha estado creciendo en las últimas semanas, meses, debido a una buena imagen, a una intensa campaña de publicidad,
Veo que el límite está en la aplicación del marketing político. No estoy tan seguro de que el elector ecuatoriano se pueda comer el cuento así tan fácilmente de una candidatura construida bajo las normas del marketing político, y ahí le veo la limitación, pero es un candidato que en este momento, con buena imagen, con muchos recursos, está creciendo. A Lucio Gutiérrez yo siento, y de acuerdo con la experiencia pasada, que él tiene una votación profunda en el Ecuador, en las zonas rurales, en la Amazonía, en la Sierra Central. Es un candidato que recibe la votación de un cierto tipo de elector que le gusta el mensaje de Lucio Gutiérrez, que además es muy unificado y muy disciplinado. Esto de reabrir las universidades cerradas, esto de devolver las horas de trabajo a los médicos de los hospitales públicos, con Lucio estábamos mejor. Es un voto regresivo, es un voto de vuelta al pasado, y que él trata de sintonizar muy bien, sobre todo con unos sectores populares que ven que no han sido favorecidos. El 28% en las elecciones pasadas, hay que ver si sobrepasa ese techo. Sí, le veo difícil, puesto que también buena parte de la votación de Lucio Gutiérrez en las elecciones pasadas vino de Guayaquil y de la provincia de Guayas. Ahora Guayaquil y Guayas tiene un candidato mucho más de sí misma, que es Guillermo Lasso. Y con el propio Álvaro Noboa. El candidato de la izquierda, y con eso termino, me parece que tiene una posibilidad de crecimiento siempre y cuando ese proceso de unidad cuaje. Y el candidato que tiene mejor posicionamiento de todos los precandidatos de la izquierda es Alberto Acosta, y él es el que tiene una mejor imagen y sería el mejor candidato. Pero no ha logrado esta explosión que se requiere. Sí, por supuesto, hay también otros factores como organización, recursos, etcétera, disciplina en el mensaje y algunos otros factores que también pueden ser que sean unas limitaciones para este bloque de la izquierda. Entonces, ahora sí voy a de Paulina Recalde. Paulina Recalde, entonces, si este es el panorama, ¿a qué está apuntando la oposición? Bueno, yo creo que hay que mirar qué potencial y qué límites tiene cada candidato en este momento. Yo diría que Rafael Correa, el oficialismo, aun cuando luce ya en el mejor escenario, por un lado hay que decir en términos de fortaleza que todavía no ha recordado a la población en términos de comunicación todo lo que ha hecho. Y lo que hemos visto hasta ahora siempre es una enorme potencia de parte del oficialismo para, en términos de comunicación, en términos de publicidad, movilizar y emocionar mucho a la población. Esa es, digamos, su fortaleza que por verse. Su límite, el hecho de entrar con tan buena salud, que podría de alguna forma crear la ilusión de una campaña ya ganada. Me parece que eso es sumamente peligroso, probablemente más que para el candidato presidente, para el resto del movimiento. Que sería la asamblea. Sí. Guillermo Lasso, yo concuerdo con Santiago porque lo hemos visto hasta este momento, hemos visto una tendencia creciente en los últimos 4 meses del candidato Lasso. Hay un bajo nivel de rechazo en este momento, que es otro indicador que siempre es útil para analizar el piso y el techo de los candidatos. Tiene buenas cifras de conocimiento, tiene buenas cifras de credibilidad, pero no hay que perder de vista que hasta ahora no ha sido tocado por el oficialismo. Digo tocado porque decir banquero en nuestro país, en nuestra coyuntura, es cosa grave. Y hasta ahora el presidente se ha cuidado mucho de mencionarlo. Hasta ahora el oficialismo no ha hecho todo lo que me parece que puede hacer en términos de campaña para afectar ese rol, y que seguramente lo va a hacer cuando ya entremos a la campaña. Por supuesto, por eso es que no hemos visto todavía esa competencia. Guillermo Lasso por eso es que hace mucho énfasis en mostrar lo más, abro comillas, lo más virtuoso de ser banquero, porque lo que ha mostrado es sí, un banquero, pero que va al barrio. Y del otro lado, lo que hemos visto este momento como campaña de contraataque, sobre todo en las redes, es el desnudar cómo es que este proceso de la presencia del banco en el barrio se ha dado. Entonces, el límite y la potencia. Álvaro Noboa, yo creo que no ha pasado el tiempo en vano. Creo que hay un desgaste, evidentemente, consecuencia de que además ha quedado en evidencia, por ejemplo, su situación tributaria. Eso es un elemento que puede estar gravitando, pero tampoco hemos visto todavía todo el dinero que puede utilizar en la campaña, y ya en campañas anteriores siempre nos ha sorprendido. En el caso de los Gutiérrez también hay un voto que me parece que, si se quiere, haremos un mea culpa a las empresas de investigación, que nunca hemos logrado aprehender a tiempo en territorio, y ese voto se mantiene disciplinado, pero también el tiempo ha pasado para Lucio Gutiérrez y hay varios elementos que han ido afectando su imagen. Recordemos, por ejemplo, que después del 30 de septiembre y las sospechas de que estuvo detrás de alguna de estas cosas también lo afectó. Ese es su límite.
Me parece que donde es más difícil hablar este momento de fortalezas es en el candidato de la izquierda, sobre todo por su capacidad de maquinaria electoral. Me parece que también por la inversión en dinero que pueda tener, eso creo que va a ser un límite importante. Y casi la mayoría de los analistas políticos, por no decir todos, coinciden con ese último punto, que el candidato de la izquierda prácticamente no tendría opciones en este proceso electoral. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más del análisis de este proceso electoral de cara a las elecciones de febrero del 2013. Venimos de inmediato. Estamos de vuelta, amigos televidentes. Estamos analizando las opciones de cara a las elecciones de febrero del 2013. Estamos con Fausto Camacho, ex vicepresidente del Consejo Nacional Electoral. Estamos con Paulina Recalde, de Perfiles Opinión. Y estamos con Santiago Pérez, también de Opinión Pública Ecuador, y con Hernán Reyes. Voy ahora a reinvertir los papeles en cuanto al orden. Comienzo con Fausto Camacho. Bueno, hemos analizado la ambientación con que parte este proceso de campaña, este proceso electoral. Hemos hablado de cifras iniciales, por cierto, es un corte a la fecha, esto es dinámico, puede cambiar tanto para arriba, para abajo, dependiendo de las circunstancias, pero hay un tema que se ha presentado, el tema del Consejo Nacional Electoral. Para algunos, un problema de falta de eficiencia del Consejo Nacional Electoral, para otros un gran boicot de la oposición política, y yo quiero preguntar a Fausto Camacho, ¿esto no podría también ser una estrategia de restarle credibilidad al proceso electoral por un lado, y que cuando ya terminen las elecciones realizar una serie de impugnaciones para demorar el pronunciamiento oficial de los resultados presidenciales, para dejar un gran signo de duda no solo a las elecciones presidenciales, sino también a las elecciones asambleístas? Podría ser que esa sea una estrategia, sin embargo creo que el hecho que se produjo me conduce a mirarlo como un hecho mucho más fortuito desde mi punto de vista. En realidad, creo que los autores, si cabe el término, o la causa primogénea de esta crisis, como la había señalado hace un momento, tiene que ver con la conducta y con la conducta ética de algunas de las organizaciones políticas, que efectivamente, ¿de cuáles? Básicamente de las que estaban en el proceso final de inscripción, de las que dejaron para el último, de las que se preocuparon de calificarse porque querían presentar candidaturas 2 meses antes de que cierre el plazo. Camacho dice dejaron para el último, hace referencia a que este requisito nace desde el 2008, sí, con la aprobación de la Constitución. Inmediatamente de aprobar la Constitución, pues ya los partidos sabían que las reglas del juego estaban claras desde el punto de vista que tenían que inscribirse o reinscribirse. Y efectivamente, pocos arrancaron. Básicamente los que fueron calificados en la administración de la cual yo fui parte del Consejo son los que lo hicieron, digamos, con relativa oportunidad. Y tal vez, bueno, algunos que arrancaron también hace un año, pero los que arrancaron esos procesos 2 o 3 meses antes de que termine el plazo, que terminaba el 18 de agosto, de acuerdo al calendario, pues efectivamente son los principales autores, desde mi particular punto de vista, de esta acción de usurpar la identidad de las personas para incluirlas en los listados de sus afiliados o adherentes. Gracias, Fausto Camacho. Por respecto al tiempo, me quedan 5 minutos, voy a donde Hernán Reyes. Hernán Reyes, pero si se lo viene acusando al Ejecutivo y al Gobierno de una gran concentración de poder, ¿qué tanto podría esto linkearse con eso que dice la oposición y afectar a la imagen presidencial y a la intención de voto del presidente en caso de reelección? Bueno, podría haber una cierta lógica ahí. Antes de esta malhadada situación de la falsificación de las firmas y de esta confusión en los bancos de información. De hecho, una parte consistente del discurso de la oposición al presidente Correa ha sido endilgarle esta especie de acaparamiento de todos los poderes en sí mismo. Y por supuesto podría encajar y podría relacionarse con querer manejar a su antojo. De hecho, cuando uno ve caricaturas, cuando uno lee análisis de prensa, cuando uno ve el discurso de los opositores, querer manejar a su antojo el proceso electoral. Eso por un lado, pero por el otro lado me parece que es una acusación, yo diría, bastante carente de fundamentos. Bastante carente de fundamentos porque si es que analizamos las cifras
que hemos visto ahora de intención de voto, si vemos cuál es el candidato de lejos mejor posicionado, yo me atrevería a decir que, haciendo asimismo un planteamiento lógico, al menos interesado en que se contaminen estas elecciones es Rafael Correa, porque sería, al menos en teoría, y por supuesto faltando 5 meses y medio para las elecciones, el mejor posicionado. Entonces a mí me parece que este discurso de que quiere haber acá un partido único, inclusive he visto que han revisado la situación que se dio en Venezuela hace algún tiempo cuando participó el partido del presidente Chávez solamente con sus candidatos para la Asamblea venezolana, la Asamblea Legislativa. Yo creo que no tiene ningún sustento y más bien yo creo que refleja esta visión cortoplacista de sectores políticos que no están mirando la gravedad de la crisis del sistema de partidos políticos y de la credibilidad en las organizaciones políticas que estamos viviendo. Y están queriendo pescar al río revuelto, lanzando la acusación, quizá que ya han venido lanzando, contra quien es la figura más visible que podría ser afectada. Gracias, Hernán Reyes. Me quedan 3 minutos, Santiago Pérez y Paulina Recalde. Sí, yo creo que es claro para todos los que hemos visto el proceso electoral que no hay una estrategia ni un complot, esa es una visión paranoica. Realmente esto es una suma de errores, me refiero a todo este problema de la recolección de las firmas falsas, y una serie de inconvenientes, errores que se han cometido. Me parece que en realidad en el fondo hay un problema de diseño porque la realidad es que en el Ecuador no existen partidos políticos fuertes. Los partidos políticos que están en este momento, que tienen mayor presencia, en realidad tienen unos cuantos cientos de militantes en todo el país. Eso es así, y el requisito de recoger 157.000 firmas es un requisito que me parece que es excesivo en este caso para estas organizaciones que todavía son... ¿Afectación al presidente? No hay una afectación ni al presidente ni al movimiento país. De acuerdo con esto, se ve que los ciudadanos endilgan la principal responsabilidad a los propios partidos y organizaciones políticas y en segundo lugar al Consejo Nacional Electoral. Gracias, Santiago Pérez. Paulina Recalde. No, yo creo que es una situación, un síntoma de un proceso que vivimos en el país hace rato y que no ha sido solucionado. Consecuencia grave sobre todo para varias organizaciones políticas porque en este momento la ciudadanía no las está mirando con distinción. Decir organizaciones políticas o decir partidos políticos es hablar de todos y creo que podemos saber de antemano que no todos pasaron por la misma situación o la misma forma de obtener esas firmas. El más grave afectado en este momento, la institucionalidad detrás del proceso electoral, el CNE y a través del CNE las miradas sobre el siguiente proceso electoral y la credibilidad con la que se entra a este. Me parece que esa es la más grave consecuencia y ese es el elemento que más pronto habrá que solucionar, política, legal y en términos de gestión con eficacia, con eficiencia, aunque ha pasado ya algunos días y me parece que la imagen que ha quedado en este momento ya es de una situación extremadamente complicada para el país. Paulina Recalde, gracias. Se nos ha terminado el tiempo. 1 hora pasó volando. Gracias, Fausto Camacho, gracias, Paulina Recalde, gracias, Santiago Pérez, gracias, Hernán Reyes. Y a ustedes, amigos televidentes, le hemos dado los insumos para que ustedes también analicen, saquen sus propias conclusiones. Y, por cierto, seguiremos analizando este tema, las elecciones de cara a febrero del 2013, en la medida que vaya avanzando y en la medida que vaya existiendo más novedades. Hoy tenemos unas cifras de arranque, de partida. Más adelante, en 1 mes, en 2 meses, sabremos cuál ha sido el comportamiento de los distintos precandidatos, una vez que, por cierto, se realice la convocatoria y la inscripción de los candidatos a la presidencia de la República y las listas a asambleísta nacional. Nosotros hemos terminado por el día de hoy. Esto fue Pulso Político, soy Carlos Rabascal y los espero el próximo domingo. Capacidad de hacer frente al movimiento país. La población que yo creo que va a decidir está más en el centro a centro-izquierda, ¿ya? Porque por varias razones. La más importante yo creo que sigue habiendo la idea de que ese es el sector que está en posibilidad de ofrecer alternativas políticas. Pese a ello, algunos consideran que será muy difícil consolidar un candidato común de izquierda. La gente que está en la izquierda, muy dividida, demasiado dividida. Son 5 grupos y con algunas personas que con un deseo ferviente pues va a romper esa unidad. Y aunque estuviera unida, no tienen la plata suficiente para la campaña.
De ahí que los especialistas señalan que es necesario tomar en cuenta la estrategia del gobierno. Bueno, lo que es notorio es que parte de la estrategia de Rafael Correa es pasar en la primera vuelta, para no complicarse, digamos, ¿no? Si no pasa en la primera vuelta, cualquier cosa puede pasar en Ecuador, hay muchas sorpresas. Pues es en la Asamblea Nacional donde para muchos se hará contrapeso político en el ejercer democrático. La estrategia busca obtener el máximo de mayoría para la Asamblea Nacional, ganar el máximo de asambleístas, y el gobierno tiene muchas ventajas para eso, ¿no? Primero, el haber pasado este sistema de Hunt, del escrutinio, por el cual el grupo mayoritario, el que tiene más votos, capta casi todos los votos y las minorías quedan en poquísimo posibilidades de obtener uno, ¿no? Asambleístas, yo creo que ahí sí van a tener una defección de muchos escaños. En el próximo año, sin contar además con esta distritalización del país, el hecho de que tendremos un número mayor de asambleístas y esto configurará una nueva situación en relación del Poder Ejecutivo con el Legislativo. Gracias, Paulina. Ahora sí, veamos entonces lo que nos ha preparado Carlos Andrés Núñez y de regreso comenzamos a desarrollar este análisis. De cara a las elecciones del 2013, varios nombres han comenzado a sonar en la escena política nacional. Mientras el presidente Rafael Correa se perfila como la opción por el oficialismo, según se ha dicho de no encontrar otro candidato, de los sectores de derecha, el banquero Guillermo Lasso ha emprendido desde hace varios meses una especie de posicionamiento mediático. El problema es que es banquero, segundo que estuvo colaborando con Maguad en ese entonces, y tercero que realmente el pueblo necesita gente que le dé soluciones a él mismo, o sea que tenga un discurso que sea más de tipo popular, no populero. Hay dos que está claro, Rafael Correa por un lado y Guillermo Lasso por otro, ¿no? Son cuasi seguros de dos organizaciones, la una archirreconocida, la otra por reconocerse. Sin embargo, desde la derecha también ha anunciado su precandidatura el empresario Álvaro Noboa. De candidatizarse, este sería su quinto intento por llegar a la presidencia. Álvaro Noboa no creo que tenga ahora la más mínima posibilidad. Si antes tuvo 10 votos, hoy tendrá 3 votos. Pero sectores que se consideran de izquierda también han mostrado sus pretensiones electorales. Contando con exfuncionarios del actual gobierno, movimientos indígenas y otras organizaciones sociales, han dicho tener la capacidad. Presidente del Consejo Nacional Electoral, magíster en gobernabilidad y elecciones, experto en temas electorales. Ahí están nuestros invitados y quiero agradecerles. Fausto Camacho, muchas gracias. Paulina Recalde, muchas gracias. Santiago Pérez, muchas gracias. Sé que vienes corriendo del aeropuerto para el programa. Y Hernán Reyes, como siempre, tú ya eres de casa. Muchas gracias por estar acá en Pulso Político. Quiero comenzar con las damas. ¿Le parece? ¿Me da licencia? Como debe ser. Como debe ser. Como debe de ser. Paulina Recalde, antes de entrar al video que nos ha preparado Carlos Andrés Núñez, quisiera preguntar, ¿qué de nuevo nos trae estas elecciones? ¿Hay un juego de tendencias políticas, ideológicas o simplemente hay empresas electorales como lo tuvimos en el pasado? Bueno, estas elecciones tienen algunos elementos novedosos, ¿no? Un primero, el tener un presidente candidato presentándose a la reelección, eso es un elemento inédito en nuestro país. Un siguiente que es el que suponíamos que era el momento de la reinscripción o de la refundación del sistema y de los partidos y organizaciones políticas. Luego es un momento en el que el oficialismo está corriendo por primera vez con oposición tanto hacia la derecha como hacia la izquierda. O sea, dentro de su misma tendencia, ya vemos así. Sí, una oposición hacia la derecha y hacia la izquierda, que no es una situación que había tenido en procesos anteriores, excepto el de la consulta popular. Estos elementos son evidentemente los que marcan un momento inédito para las elecciones que correremos en... Bienvenidos a Pulso Político, amigos televidentes. Los saluda Carlos Rabascal. En este domingo 2 de septiembre estamos grabando 31 de agosto, día viernes. El tema que vamos a tratar el día de hoy tiene que ver con las elecciones del 2013, febrero 17 del 2013. En estos últimos días, en estas últimas semanas realmente, ha existido un boom, ha existido una gran polémica acerca de la organización del proceso electoral. El Consejo Nacional Electoral
Electoral en plena revisión y verificación del 100% de las firmas para ver qué movimientos y organizaciones políticas terminan calificándose para participar en el proceso electoral. Pero mientras este requisito de carácter administrativo se da en el Consejo Nacional Electoral, ya se comienzan a mover las distintas fichas en el tablero político electoral ecuatoriano. Y así ya tenemos un presidente de la República que lo más probable es que corra por la reelección. Tenemos ya también ubicaciones de tendencias políticas, la derecha con varios candidatos, o el centro hacia la derecha con varios candidatos, como tenemos a Guillermo Lasso, a Lucio Gutiérrez y a Álvaro Noboa, que creo que quiere seguir el ejemplo de Abraham Lincoln. No sé si llega a ser presidente, pero en todo caso es perseverante. Y por otro lado también tenemos la presencia de este grupo de izquierda que de una u otra manera estuvo cercano al gobierno y que hoy está distante al gobierno y que reclama una reivindicación de las libertades y de la democracia. En ese grupo tenemos a Alberto Acosta, tenemos a Salvador Quispe, tenemos a Paul Carrasco y me está escapando uno, Gustavo Larrea, Lenín Hurtado, Gustavo Larrea, que hoy viernes o el día de ayer, no recuerdo exactamente, decidió declinar su precandidatura, sin embargo se mantiene al interior de la agrupación. ¿Quién tiene las mayores opciones para la presidencia de la República? Es lo que vamos a analizar el día de hoy. Pero también, por cierto, estas elecciones traen algo muy particular. ¿Realmente esta oposición política está tratando de correr para tener una opción para la presidencia de la República? ¿O está tratando de establecer una prioridad distinta a la presidencia de la República y está enfocando todos sus dardos a conformar una mayoría en la Asamblea Nacional? Para analizar estos temas, veamos a quienes hemos invitado. Hernán Reyes, licenciado en Sociología y Ciencias Políticas, Master of Arts en Género y Desarrollo, doctor en curso en Estudios Culturales Latinoamericanos. Santiago Pérez, Máster en Antropología Política, investigador de Estudios Sociales y Opinión Pública, director de Santiago Pérez Investigaciones y Estudios. Paulina Recalde, socióloga con especialidad en Ciencias Políticas, analista política, directora de encuestadora Perfiles de Opinión. Fausto Camacho,